Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Con Una de Café. El día de hoy estamos pues muy cerca del centro histórico de la ciudad de Puebla en un taller de un artista plástico, como habíamos comentado, narrador gráfico, También ilustrador ilustrador y sí, básicamente pintor, ¿no? y pintor. Pero sería, digamos, tu principal, Sí, vaya, los títulos nobiliarios sobran, ¿no? No es así como de pero qué digamos tu eres. principal actividad. La principal actividad es la de la pintura y el dibujo, Ok, y la de la ilustración también. ok, perfecto. Y se llama Fernando Figueras. 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 Ujú. Pues antes que nada, gracias por la entrevista, No, gracias por tu gracias a ti. tiempo. Y pues bueno, me gustaría que empezáramos un poquito por esta parte. ¿Cómo llegaste a la pintura? ¿Cómo llegaste a esta carrera de las artes gráficas? Bueno, el universo de la pintura para mí pues no era algo que estuviera como muy presente cuando era yo niño. La idea de las artes o lo más cercano a las artes primero fue la literatura por el acercamiento que tenía mi papá, la costumbre de leer en todos lados. Ok, Y a partir de ahí, después de la literatura, el otro gusto fue el cómic. Entonces, el cómic contempla dos de las cosas que más me gustan, que es la imagen y el texto. Entonces, la literatura, que eran las historietas y aprender a leerlas, y lo que venía dentro de los dibujos de los cómics, ¿no? Entonces tenía yo cómics de Batman, de Superman, de los super amigos de Flash, que son los que coleccionaba mi hermano, y mi hermana tenía otros cómics que también leía y que eran bastante divertidos, ¿no? Por medio del cómic fue mi acercamiento a la parte de las artes visuales. Yo quise estudiar artes plásticas porque quería aprender a dibujar bien y entender mucho del lenguaje que se construía en las historias, cómo contar una historia por medio de viñetas, que es lo que es el cómic, ¿no? Y luego descubrí que, bueno, no había industria ni carrera de cómic aquí en México, y de a poco descubrí la parte de la pintura en exposiciones igual a las que en las que tuve contacto, que me llevó mi papá de chico, y ahí fue donde empecé a ver cuadros impresionantes y fue lo que me convenció de convertirme más bien en un hacedor de imágenes, ¿no? Que es lo que es un artista ahorita. digamos, eso fue lo que te decidió estudiar artes. Sí. Entre el cómic, entre el hallar estas pinturas. Claro. Sí, fue este impacto visual de poder siempre el que te comunique algo, la idea de la imagen. Es un lenguaje muy poderoso y es el primer lenguaje que nosotros adquirimos desde que nacemos, ¿no? Porque todo lo que el universo entra por nuestros ojos y no tanto por el lenguaje articulado, como lo puede ser la parte del texto o el lenguaje oral, ¿no? Sino más bien esta idea de la imagen. Y a mí la parte de la imagen siempre fue algo grandioso. Para mí ese fue el punto de partida para empezar a producir y sobre todo a divertirme, a tratar de transmitir esta emoción que sentía yo cuando veía lo que veía dentro de los cómics o de las pinturas o de fotografías o de lo que fuera, ¿no? La parte del cómic influenció mi trabajo como artista un montón porque el cómic es una muestra de cultura popular, ¿no? La cultura pop. Y entender esto es como y qué tipo de imágenes se acercan más hacia lo que aspiramos. A mí los cómics me gustaron porque eran precisamente este tipo de figuras a lo que un humano puede llegar a aspirar, ¿no? Entonces, todos estos superhéroes tenían que ver más con las mitologías antiguas, que también lo dice, por ejemplo, Alan Moore, que es un autor de cómic, donde él refería lo mismo dentro de la idea de la estética del cómic cuando él era niño, que veía una similitud entre la idea de las mitologías y los superhéroes, porque constituían como la misma idea de superioridad, pero también de virtud. Eso me gustó mucho y lo haces de manera inconsciente. Ahora bien, en la parte de la imagen, cómo es que te contamina, yo empecé a trabajar con imágenes normalmente con un personaje, por ejemplo, en fondos claros, ¿no? Como esto, con ángulos muy recortados o en altos contrastes, siempre haciendo una referencia a este tipo de personajes que conocía.
pero por el mismo contacto después con la parte de la pintura o de la escultura o del grabado, me fui dando cuenta de que el universo de la imagen era increíble y era muy vasto, ¿no? No podías meterte en los ojos 500 años de arte, y era poco a poquito. Por eso estudié, ¿no? Y me gustó aprender dentro de la historia del arte qué tipo de cosas son las que se veían hace 3 siglos, por ejemplo, ¿no? Y cómo se constituía esta imagen en un lenguaje propio de esa época, y de ahí generaba un discurso. Eso fue muy interesante porque además aprendí también, obviamente, tú solo lo aprendes, a tratar de darle un contenido a tu discurso por medio de la imagen que estás creando. Es lo más complicado para el artista, pero funciona. ¿Cómo crees que lo lograste? ¿O cómo lo lograste? Ensayo y error, o sea, prueba y error, todo el tiempo. O sea, sí es un nivel obsesivo, parece que no, yo creo que sí. Hay gente que tiene una habilidad innata desde el principio. Ellos pueden tomar una hoja y hacer milagros, ¿no? O una placa y hacer un grabado impresionante. Yo en realidad no, yo creo que soy una gente que se equivoca mucho y que por esta idea del reto, en vez de achicarme, pues enfrento la idea del reto y me obsesiono con resolverlo. Y en esta obsesión con resolver estos retos de ¿por qué no puedo dibujar bien una mano, un pie, un rostro? ¿Por qué no me queda un efecto de una tela o de una atmósfera o tal? Es como voy aprendiendo poco a poco y resuelvo problemas estéticos dentro de la obra. Y es ahí a donde llegas precisamente a consolidar, además de los problemas estéticos, resolverlos, también un concepto un poco más claro de lo que quieres. Tus temas también son muy importantes y el que aprendas a detectarlos es como la guía para donde puedes empezar a hacer tu ejercicio como creador. ¿Qué temas son los recurrentes dentro de ti o dentro de tu realidad, ¿no? Porque los temas recurrentes para todos son distintos. Para uno va a ser una vida hermosa y plena, ¿no? Y feliz. Y exacto, y va a generar metáforas o íconos que se van a repetir a lo largo de su vida. Es lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros, si detectamos los temas, podemos trabajar con ellos y estamos constantemente relacionando estos temas con lo que presentamos a un público. Y es por eso que se da el discurso, ¿no? ¿Cuál fue tu tema inicial en la pintura? Yo creo que el tema inicial para todos, sin que suene a esta parte de machitos, para todo el género masculino, pues son las mujeres, ¿no? Pero aparte luego descubrí que además de la belleza de las mujeres, había otra cosa que tenía una repercusión muy grande. Yo me crié con mi mamá y con mi hermana y tenía muchas primas. Y la imagen de la mujer en mi casa siempre fue una imagen de fortaleza, de liderazgo y de un montón de cosas que ahorita que ya veo con todos estos movimientos feministas, pues yo siempre los he tenido de cerca porque hubo un contacto muy directo. Y entonces la imagen de la mujer, que era como un ornamento estético en lo que yo empecé a trabajar, se convirtió después más bien en un estandarte de un montón de cosas. La mayor parte de mi obra gira en torno a la mujer. Es la representación de la mujer en diversas maneras y en diferentes ambientes o ámbitos, ¿no? Y esto también repercute mucho a lo largo de tu discurso. Es una constante y se hace cada vez más fuerte. Ese fue, creo que uno de los primeros. Luego la otra parte es la idea de la muerte que a muchos no les gusta tocar el tema y sobre todo tener un referente gráfico o el de una imagen. A mí me parece que es algo de lo más natural, ¿no? Decía Peter Greenaway que él, por ejemplo, en su cine tenía 2 grandes referentes, que eran la muerte y la sexualidad, porque estamos seguros que nosotros estamos aquí porque nuestros papás tuvieron relaciones sexuales y que sabemos que vamos a dejar de estar aquí porque nos vamos a morir. Yo creo que eso es muy inteligente y que además es algo que sí puedo compartir. La idea de la muerte para mí es un misterio que precisamente en esta idea del misterio nos va llevando como a la parte de descubrirlo, ¿no? A que sea un poquito más esta idea de hacia dónde va el término de la muerte
si es que es un término, si hay otra cosa más allá, qué tipo de ideas giran en torno a este fin, ¿no? Cuando se acaba. Hay un montón de cosas que tienen que ver con la filosofía o la religión y toda esta parte iconográfica de la muerte a lo largo de la historia del arte también me ha interesado mucho. Se me hace un tema muy apasionante y no es precisamente que seas un necrófilo y que estés todo el tiempo pensando en eso, ¿no? Sino que creo que sí es como uno de los misterios que no vamos a desvelar nunca, a menos que regresemos de la misma muerte a decir si hay algo o no más allá o quién no. viene no sabemos si sí es cierto o no es cierto. No, exacto, en realidad la muerte es el cese de todo en cuanto a la idea biológica de las cosas. Hasta ahí es lo que sabemos. Pero todo lo demás es el imaginario. Y entonces, como es el imaginario, son cosas que nosotros como artistas podemos interpretar. Y ese es el campo fértil que me gusta tener para poder crear. ¿Y qué te has permitido imaginarte? Y reflejarlo en tu... Está padre también esta pregunta porque esta pieza en particular formó parte de una exposición que se llamaba El laberinto de Tánatos, que es precisamente una de las deidades de la muerte. Y el laberinto de Tánatos lo expuse en el Parque Funerario Valle de Los Ángeles. Inauguraron su capilla número 1, o la reinauguraron, que es una capilla la más grande que hay ahí, y la adecuaron como si fuera una galería de arte. Entonces presenté cerca de 45 piezas, entre dibujo y pintura, algunos formatos grandes como este, y esa fue mi interpretación de lo que podía ser, por ejemplo, la muerte en diferentes circunstancias, como me la imaginaba yo, ¿no? En diferentes cuadros, en diferentes ámbitos, en diferentes espacios. En diferentes ¿La muerte tiempos. como el término o como el inicio, como esa parte que no sabemos? Como el todo, como el principio, como el final, ¿no? El alfa, el omega, pero siempre representando o representándose como un personaje. La muerte estaba en todos los cuadros y en todos los dibujos y en todas las pinturas. Estaba ahí. Que lo pudieron ver, bien. Los que quisieron verlo, ahí estaba, ¿no? Los que no lo pudieron ver así, también. Porque también esta idea de acercarte a este tipo de temas, lo que puedes hacer es nuevamente darles un poco más de juego al espectador. Mostrárselos y que ellos puedan jugar con las imágenes. Ese es el principio, yo creo que, de toda experiencia estética, ¿no? Porque además me estás diciendo que te diviertes y que quieres que la gente se divierta. Sí, de hecho, sí. Quitando la imagen de lo solemne o de lo tétrico. Ajá, y de un espacio virtuoso que es el museo irrompible. No, es digo, que no me refiero a no respetarlo, sino a que sea, yo digo, hasta sacralizado un poco el Sí, yo creo que sí, ambiente. Pero no, creo que la parte de la sacralización de los ambientes en los museos tiene que ver, obviamente, por cómo se estructuraron en el siglo XVIII y XIX estas instituciones donde ya podías ir a ver pinturas de un montón de artistas. Tiene que ver con el espacio, porque además es como si entraras a una iglesia, pero no tiene nada que ver con las obras, porque las obras tienen una vida propia que te están contando otras circunstancias. Cuando yo entiendo el término divertido, quise decir también emocionante. Es decir, que sí te proyecte algo, que te pueda conmover, o que te dé risa, o que te dé asco, o que puedas odiar la misma pintura que estás viendo. Ese tipo de circunstancias tiene que ver con una emoción. Si la obra te está emocionando de alguna forma, entonces el cometido de la experiencia estética está cumplido. Pero también me refiero a jugar en sentido mental, ¿no? Que te da, o sea, te permite jugar en el sentido de a mí que me permite ver esa obra. Exacto. Y me permite ir hacia donde yo quiera. Y me refiero un poco a eso, a jugar, ¿no? Sí, esto que estás mencionando es el principio, como decíamos, de la experiencia estética, y que la mayor parte de los espectadores no se permite, porque el espectador común lo que va a tratar de hacer es buscar a ultranza al artista, recorrer toda la galería para encontrarlo el día de la inauguración y preguntarle qué carajos es su obra. Y es lo más incómodo, ¿no?
Porque lo que tú tienes como artista es presentar la obra y dejarla para el espectador. Y es el problema entre el espectador y la obra, no es contigo. Lo que tú quisiste decir ya está ahí. Lo que el espectador interprete es su problema. Y ese es el juego. ¿Qué es lo que va a interpretar el espectador? Para él, ¿de qué se trata? Hay un montón de ideas de juegos estéticos dentro de la pintura o del grabado o del dibujo, pero los, digamos, espectadores no ponen mucha atención y cada vez es menos, ¿no? Hay un montón de imágenes recorriendo el internet donde vas a ver un montón de chavalillos enfrente de la ronda de noche de Rembrandt y todos están con el móvil. O sea, dices, carajo, estás en un... ¿Para qué estás ahí, no? Que es lo mismo que te puede pasar en un concierto. Ya el concierto ya no lo estás viendo, tienes tu celular enfrente, ¿no? Sí, con tal de formar parte de algo, te estás perdiendo una experiencia. Exacto, te estás perdiendo de la experiencia, del fenómeno estético. Es ahí donde entramos nosotros, o sea, los que armamos esta idea del arte es permitirte jugar con lo que hacemos y que rompas tu día a día, ¿no? Que esta, digamos, esta parte como cotidiana, exasperante, donde estás todo el tiempo funcionando como máquina, lo rompas por medio de una canción, un baile, una obra de teatro, una buena película, una exposición, ¿no? Y entonces cuando lo tienes, lo agradeces, dices, wow, o sea, ya tengo completo mi día, ¿no? Que más hay algo, perdón la interrupción, que se me hace bien interesante. Poder entender la obra dentro de la exposición y sola se me hace un reto bien interesante. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, aunque te enmarcan, no necesariamente vas a entender el marco. Sí. Y arriesgarte a tú ponerle una temática a ese marco, creo que es bien importante. Y además entenderla en sí misma. Es un fenómeno distinto ver una obra afuera, a lo mejor en una exposición colectiva, que verla todo en un conjunto donde está con sus pares y va a funcionar de manera distinta. Pero aún así, una sola obra, si está bien pintada o bien dibujada o bien ejecutada, va a ser impresionante. ¿Y qué es lo que tienen los museos de sitio? Todos estos mausoleos que dicen un montón de farsantes, ¿no? No son mausoleos, son palacios impresionantes. Sí. Y ahí no tienes series, tienes una sola pieza. Y una sola pieza puede, nada más por una sola pieza vas a estar invitado a ir al museo, ¿no? O sea, tú vas a ir a ver, vas al Prado a ver las Meninas de Velázquez, ¿no? Vas al Museo de las Intervenciones en Ámsterdam a ver la Ronda de Noche de Rembrandt. Eso es a lo que voy. Creo que aspirar a eso vale mucho la pena. Pero nuestro trabajo como creadores es invitar a la gente a jugar con tu obra, con la imagen, con los sonidos, con las representaciones, con las interpretaciones. Y se tiene que mover. Creo que el arte también ahorita ha pecado mucho de estar en este letargo increíble de la monetización, ¿no? De que siempre tienes que recibir algo a cambio que tiene un valor económico y entonces no produces. Si no saco yo mi quincena, no pinto. Bueno, está bien, no va por ahí, las artes no creo que tengan que ver con eso. Pero mucha de la gente piensa que sí, sobre todo las generaciones jóvenes, que están instaurados en las redes sociales y que creen que esta idea de la monetización es absoluta e inmediata, ¿no? El arte no es eso. El arte tiene que ver con otros preceptos y al final llega la monetización. Pero antes de que generes el producto, hay una construcción muy grande atrás de todo eso. ¿Cómo ha ido evolucionando tu proceso creativo? Pues es interesante. El proceso creativo siempre ha constituido, como te decía, primero una idea de divertimento. Me tengo que divertir, tiene que ser divertido para mí, me tengo que emocionar. Y la siguiente es el reto. También las generaciones actuales, y perdón porque las esté mencionando así, pero creo que hay una circunstancia muy adversa con ellos donde no saben que es un reto y no saben cómo descifrarlo. Y la parte de descifrar un reto tiene que ver con eso, es un obstáculo a vencer. Uh-huh. Y este obstáculo tú te lo impones. Vas a pintar un cuadro, si tú quieres pintar un cuadro que hable de alguna temática X, vamos a ponerlo en un término muy simple y ramplón. Si tronaste con tu pareja, ¿qué vas a hacer?
¿Qué vas a pintar? ¿Un corazón roto en un fondo así melancólico? Pues no, o sea, obviamente no vas a hacer eso. ¿Cuál es el reto? Que tienes que vaciar todo lo que tienes tú por medio de las herramientas y los mecanismos que conoces de tu disciplina, ¿no? Y si sabes todavía más o tienes un bagaje más grande de literatura tal vez o de filosofía, puedes abordar esa temática de la ruptura por medio de eso y darte ideas que generen estas, digamos, imágenes más poéticas o más metafóricas sin ser explícito, ¿no? Utilizar un mito para determinar ese tipo de temas. La ruptura, pues el mito de fulanita y fulanito dentro de la mitología griega o la mitología nórdica, y empiezas a jugar ya ahí a partir de eso. Todos los procesos creativos son distintos. Yo en un principio lo que hacía era experimentar, siempre lo he hecho. Me gusta mucho, descubrí por medio de las artes, no por la escuela, por las artes, que me gustaba la química. Me encanta la parte de la química, de las artes plásticas. Saber utilizar barnices, adhesivos, pigmentos, aceites, solventes, porque esa es la materia prima con la que trabajamos todos los artistas. Y pocos se han echado un clavado a la parte de la química para entender exactamente qué tipo de efectos puedes utilizar dentro de una pintura y cómo es el resultado después de que ya avanzaste sobre estas cosas, ¿no? Bueno, es más o menos esa idea por cómo empecé con esta parte de los procesos experimentando. Y luego también entendí que necesitas un soporte intelectual, que es lo que te decía, basarte en la filosofía, en la literatura, en el mismo cine, en la música. Todo lo que tengas alrededor que te contamine tiene que ser un nutriente para lo que vas a hacer. Pero el proceso en sí es concebir una idea general, hacer bocetos, al menos para mí. Yo veo mucha gente que se cansa de hacer bocetos para una pieza. Yo trabajo constantemente un montón de bocetos, ensayo y error, hasta que estoy convencido de que quiero hacer. Y luego dejo que el mismo trabajo de la textura de la tela, de los pigmentos, vaya haciendo su función. Y es ahí donde vas construyendo tu cuadro o tu dibujo. Y al final, entonces lo que vamos a ver, si te fue bien en todo este largo viaje, vamos a ver una muy buena pieza de arte, ¿no? Te agradezco tu tiempo. No, yo a ti. También las atenciones igual. Te agradezco que nos hayas abierto este espacio, que me gusta que sea en sus espacios porque es su energía. Exacto. Eso me gusta mucho. Eso está súper bien. Va que va. Pues muchas gracias. No, a ti. Y pues nos estamos viendo. Les voy a dejar sus redes sociales. ¿Tienes Instagram? ¿Tienes Facebook? Ya está ahí. Ya está ahí. Ok, ¿no tienes fanpage? No tienes... No, okay, no, pueden buscarme igual con el WhatsApp, o si están interesados en venir al taller también pueden escribir, ¿no? Sí. Dejo tu teléfono, tiene claro. Taller de teatro, pueden venir y pues aquí también conocer y ver qué es lo que hacen. Bueno, nos estamos viendo martes, jueves, recuerden, y pues una razón por la cual regresar, que se me hace interesante porque en realidad no vi tanto lo que era cómic tuyo, donde yo entiendo. Exacto. Pero se me hace padre platicar de ese tema. Claro. Nos estamos viendo.